Buenas noches. Bueno, hoy con la mano de Dios vamos a terminar la tareita que empezamos. Hace 8 días pues estábamos de plácemes con las damas. Vamos entonces ya hoy a terminar con la ayuda del Señor este breve repaso, porque la verdad pues obvio, esto da para mucho tiempo, pero la idea no es agotarnos, sino ir poco a poco conociendo un poquito de todas estas realidades. Segunda de Pedro, capítulo 3, vamos a terminar hoy. Hemos visto dos puntos y hoy vamos a ver el último capítulo, el tercer punto. Vimos entonces en el primer capítulo el llamado a ser diligentes en el conocimiento de Dios y vimos en el segundo punto las consecuencias cuando uno ¿qué? No es diligente. Y en este tercer punto vamos a ver es la importancia de ¿qué? De seguir creciendo en ese conocimiento y en su palabra. De hecho, ahorita estábamos cantando algo muy importante, muy bonito, ¿no? Que es que nuestro Dios es un Dios de pactos, es un Dios de ¿qué? Promesas, ¿sí? Y efectivamente, de todo eso y más, Dios nos permita poder estudiar entonces en el día de hoy. Bueno, vamos entonces, segunda de Pedro capítulo 3, y una parte introductoria antes del desarrollo. Vamos a ver 3 punticos hoy, y es que estamos llamados a crecer en el conocimiento de Dios y de su palabra, para edificarnos por su palabra, o sea, sus promesas, para consolarnos por su palabra y para motivarnos con su palabra. Vamos a mirar entonces cómo empieza el apóstol capítulo 3, versículo 1. Dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Recordemos que venimos allá arribita del capítulo 2, en el versículo 20, cuando nos recordaba que en el segundo punto, donde vimos cómo perecen los falsos profetas, pues lamentablemente son personas que tuvieron conocimiento, pero a pesar de haber conocido, ¿qué? No cuidaron lo que habían recibido. Terminaron enredándose nuevamente. De hecho, el proverbista trata el pecado como lazos, ¿no? Lazos que nos van enredando. Dice que se envolvieron nuevamente en su vida pasada. ¿Y qué pasó? Pues se desviaron como se desviaron. Por eso, ¿cuál es entonces? Empieza aquí inicialmente el apóstol, recordándoles que esta es la segunda carta, les está reiterando, y en ambas despierta ¿con qué? Con motivación su entendimiento, su puro entendimiento. ¿Para qué? Dice él, para que tengan memoria de las palabras antes dichas por quienes, apóstoles o por los profetas y apóstoles. Algo de eso vimos en esta carta, ¿se acuerdan? Capítulo 1, si nos devolvemos, recordarán, capítulo 1, versículo 9 al 15, mira, dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Él está haciendo mucho énfasis en qué. No olvidemos, no olvidemos. Mire que, de hecho, en ese punto, más adelante vimos que el apóstol habla de la importancia de ¿qué? Ser ¿qué? Reiterativos. Ustedes se acordarán de la famosa publicidad, ¿no? Muchas gracias. Te lo repito, te lo repito, te lo repito. Por eso ese día nosotros les recordamos la importancia, que es un elemento importante dentro de la pedagogía y de la docencia. ¿Cuál? Tener la capacidad de poder repetir una y otra vez. De hecho, usted va al gimnasio aquí, levanta una vez aquí una herramienta, levanta una vez la otra herramienta, hace un ejercicio aquí, hace un ejercicio aquí, ahí mismo se va al baño, se baña, se cambia. No, usted coge una herramienta de esas y es que
repetir, 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 repetir. Claro, de acuerdo a su capacidad, pero ¿qué es lo que está haciendo? Reiterando para lograr los objetivos. Así mentalmente nosotros también requerimos mantenernos siempre ejercitados. Por eso entonces decía el apóstol, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. ¿Por qué? ¿Por qué? Haciendo. Haciendo. ¿Hay que traer memoria para qué? Para practicar. Haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice el 12, vuelve nuevamente el apóstol a qué. Por esto, yo no dejaré de qué, de recordaros siempre. Y les decía, ¿no? A veces el que no sabe, pues no entiende. Porque un hábito y una disciplina en la vida del creyente es la reiterada lectura de la Biblia. Pero ¿cuántas veces la va a leer? Pero ¿cuántas veces usted la va a reiterar? Pero ¿cuántas veces usted la va a repetir? Pero recordemos, ¿por qué? Porque es una palabra viva. Viva y eficaz y continuamente nos está, ¿qué? Trayendo palabra de vida. Por eso es importante tenerla presente para volver a recordar. Dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros ya las sepan y estén confirmados en la verdad presente. Pero tengo por justo, mire, esa es la responsabilidad que tiene el apóstol, en tanto que estoy en este cuerpo, como él le llama, en este tabernáculo, le llama el cuerpo, el despertarles ¿con qué? Con amonestación, con motivación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Y dice el 15, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento memoria, 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 estar recordando. ¿Sí? Como nos pasa usualmente, mire que eso es una lucha que tenemos todos, ¿no? Llegó a la cocina, prendió la luz, vio un plato mal acomodado, lo acomodó y ahí quedó. Ahí quedó toda la velocidad y toda la energía que quemó yendo a la cocina porque se le olvidó a qué iba. Usted no iba a acomodar ese plato, pero ¿qué? Ahí mismo, ahí. ¿A qué venía yo? Así es la memoria. Por eso, gloria a Dios, alguien que hace una comparación, habla de la memoria de carne y la memoria de papel. Por eso nosotros se nos ha dejado una memoria de ¿qué? De papel. Y los que tienen la agenda, los que ya tenemos los blogs en los celulares, por eso hay que estar ¿qué? Anotando, anotando. Ya el problema es cuando se nos olvida dónde anotamos. Que también pasa, también pasa. Se nos olvida, ¿dónde fue que dejé yo la libreta? Pero es que la memoria es una cosa esquiva. Entonces, por eso el autor, de entrada, Pedro, está diciendo, para que podáis tener memoria de las palabras que ya les han sido dichas. Mire, y está repitiendo otra vez, uno podría decir, pero Pedro sí que repite, pero él entiende que ¿qué? Que aunque puede ser incómodo, ese es su compromiso. ¿Por qué será que Pedro repite tanto? ¿Será que a él le pasó algo? A él le pasó. ¿Se acuerda cuando a él, el Señor lo condenó? Le dijo, Pedro, el enemigo los ha pedido y que los vas a... No, yo estoy dispuesto. Lo que haríamos cualquiera de nosotros humanamente. ¿Y qué pasó? Olvidó la exhortación. ¿Qué pasó cuando le dijo, antes que el gallo cante 3 veces? Entonces mira, Pedro no está actuando como un hombre cuya posición Dios en su gracia le dio y podía de pronto desestimar, hablar duro, hablar golpeado. No, él está hablando es como ¿qué? Como un hombre tratado. Un hombre sencillo y humilde que entiende que su vida ha sido tratada y que por eso, frente a lo que él vivió, ¿qué le desea a los demás? Que no cometan los mismos errores.
Él se equivocó. Esas dos cartas son muy bonitas. Usted lee la primera. En el capítulo 5, él dice, yo también siervo, dice, testigo de los padecimientos de Cristo. Y no lo ve uno ordenando, ni demandando, ni hablando de sus cartones, ni de sus títulos, sino diciéndolo que seamos humildes, no lo hagamos por fuerza, hagámoslo voluntariamente y hagámoslo de corazón. Un hombre tratado. Por eso vale la pena que le pongamos cuidado a esta exhortación, porque aunque es reiterativa, tiene la función. Esa es la función, ¿cuál? Que no vayamos a olvidar. Miren que hay gente en estos días, ¿no? Que todavía tiene de memoria las reglas que nos enseñaron en primaria y a veces en bachillerato. Nos enseñaban reglas ortográficas, nos enseñaban algunas prácticas, nos enseñaban algunas reglas a veces acerca de fenómenos científicos. Nos decían porque así. La suma al cuadrado de los catetos es igual al ¿qué? Al cuadrado de la hipotenusa. Y ya eso se le quedó a uno, ¿no? Y 2 por 2, 4. Y 4 por 4, 16. Y 3 por 5, y ya. Entonces, hoy en día los muchachos ya no les piden eso. ¿Y cómo aprendimos las tablas de multiplicar? Ah, no, estudiándolas de vez en cuando. ¿A cuántos no le enseñaron las tablas con una correa encima de la mesa? Con una regla. Obvio, yo sé que eso no es una pedagogía válida en el día de hoy, pero lo que quiero decir es que, sí, pero lo que quiero decir es que, ¿qué era? Había que reiterar. ¿En qué consistían las planas? En hacer la A, la B, la C, no, hasta que aprendiéramos a hacer la A. Entonces, miren, pudiera parecer enojoso que Pedro esté siempre insistiendo en lo mismo, pero si usted y yo tenemos sentido común, podemos reconocer que ¿qué? Que eso sirve. Hay que estar recordando. Entonces, en ese orden de ideas, una vez más, hace mención a ¿qué? A las palabras de ¿quién? De los apóstoles y de los profetas. O de los profetas y de los apóstoles. Por eso dice, del 1 y 2. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria, que ya lo hemos visto, de las palabras que antes han sido dichas por ¿quiénes? Profetas y apóstoles. Versículo 16 al 21 del capítulo 1. ¿Se acuerdan? Cuando él da testimonio de que ellos no están anunciando la manifestación ni la obra de Jesucristo por lo que les contaron, sino porque fueron ¿qué? Testigos presenciales de la glorificación. Y luego dice, y si eso no es suficiente, tenemos también ¿qué? La palabra profética más segura, la cual Dios le dio a los profetas antiguotestamentarios. Entonces, nuevamente está trayendo memoria Pedro a que no olvidemos la Biblia. Porque aunque Pedro está hablando aquí y es apóstol, Pedro no tiene ni idea que nosotros hoy estaríamos estudiando esta segunda carta de él. Él no tenía ni idea que la primera carta de él quedaría compilada en un libro como el que tenemos hoy aquí. En ese momento no existía el Nuevo Testamento. Apenas se estaban estructurando, organizando esas cartas que entrarían a participar de aquí. ¿Qué era lo que sí tenía Pedro en ese momento? Autoridad apostólica, que ya hoy no existe, pero fue dada a estos apóstoles en ese momento. Muy bien, vamos entonces ahora al desarrollo que dijimos. Vamos a ver 3 punticos más entonces en ese mismo capítulo 3. Vamos a mirar entonces cuál es el motivo de seguir creciendo en el conocimiento de Dios y su palabra. En este caso, vamos a hacer énfasis en las promesas, porque 3 veces se repite aquí en este capítulo y se hace énfasis sobre las promesas. 1, cuando la ponen en duda. 2, cuando la explican. Y 3, cuando nos hablan de la motivación que esas promesas generan en nosotros. Primer punto entonces, versículo 3 al 8. Decimos que seguimos creciendo en el conocimiento de Dios y su palabra para edificarnos, porque su palabra nos edifica. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Y dice Pedro, estos ignoran, ojo, voluntariamente,
que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por esa misma palabra, guardados para el juego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, ¿no ignoréis esto? Que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, primer punto, ¿por qué decimos que para edificarnos? Lamentablemente, cuando Pedro habla de estos burladores, pues nos vamos a encontrar con que, recordemos desde el capítulo 2, que eran personas que dirigían su vida no a la luz del Espíritu Santo, sino de acuerdo a qué? A su sensualidad o sensorialidad o emociones. Por eso recordemos, dice en el 2:10, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Y en el 18 reitera, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían oído de lo que viven en el error. Por eso dice entonces, aquí nos está diciendo Pedro, cuando está arrancando en esta parte del 3 en adelante, dice, burladores que andan según sus propias, ¿qué? Concupiscencias. ¿Qué es la concupiscencia? Santiago 1:15 nos recuerda, esos deseos que se van armando ¿en dónde? En tu cabeza. Entonces, mire, vamos a Santiago para que no lo dejemos en el aire. Santiago 1, perdón, desde el 13. Dice así, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado para el mal. Ojo, y Él no tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es que atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Por eso dice el 16, amados míos, no erremos. Mire, ¿cómo procede la concupiscencia? Por ejemplo, se fue al médico, le dijeron, no puede consumir más esos chocolates que usted consume. Ay, ¿cómo así? No. Ah, bueno, como dicen algunos, ¿no? Eso no es problema. Y entonces un día usted viene en el carro y usted dice, ¿verdad que aquí en Cosmocentro venden esos chocolates, no? Pero yo voy a arrimar a Cosmocentro, eso no significa que yo voy a comprar chocolates. Y usted arrima a Cosmocentro. Empieza a dar vueltas por Cosmocentro y alcanzó a divisar de lejos el almacencito donde venden los chocolates que a usted le gustan. ¿Y usted qué dice? Pues bonito el almacén, pero igual yo no, bueno, igual sí, pues si yo arrimo y miro, pues, ¿qué problema tiene? Yo no estoy haciendo nada malo, yo no estoy comiendo chocolate. Y efectivamente llegó y vio hasta cosas nuevas, surtido nuevo, y vio la chocolatina que le gusta, pero finalmente usted dijo, pero qué problema es que esté yo aquí. Yo no he comprado la chocolatina, ni la he cogido, ni nada. Pero mirando y mirando, mirando y mirando, fue y ya cogió la chocolatina y dijo, ve, ¿ya cómo es que están? No, están a tal precio. Ay, interesante. Bueno, pero bueno, eso no significa que yo me vaya a comer la chocolate. ¿A cómo es que están? Ve, esta está barata, ¿no? Y bueno, y tengo la plata y resulta que, finalmente, ¿qué? Compró la chocolatina y eso no significa que yo me la vaya a comer. Eso no significa, fue y la guardó en la nevera y empezó a verse la película que tanto le gusta y dijo, ve, ¿verdad que yo tengo ahí? Qué coincidencia, yo tengo ahí en la nevera una chocolatina. Y se la comió. Así procede la concupiscencia. ¿Cómo lo va cogiendo uno? Mire, despacito, como dice la famosa canción, ¿no? Despacito, despacito,
despacito, y cuando menos piensa uno, esa es la concupiscencia. Entonces, estos hombres no se mueven a la luz del Espíritu Santo, como dice Gálatas 5, 16, 17. Andad en el Espíritu y ¿qué? No satisfagáis los deseos de la carne. No, ellos al contrario. Ellos no andan en el Espíritu, sino que andan ¿qué? En los deseos de la carne. Dice que de igual manera, volviendo a segunda de Pedro, ellos son desconocedores de las Escrituras. No conocen bien la palabra de Dios. Y por eso, y lo triste es que no conociendo la palabra de Dios, se ponen a especular y a burlarse de ella. Dice, ignorantes no conocen suficientemente las Escrituras. Miremos en el 3:16, ahí en segunda de Pedro, versículo 16. Dice Pedro, casi en todas sus epístolas, hablando de Pablo, hablando en ellas de estas cosas, mire, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales, ¿quiénes? Los indoctos e inconstantes, ¿qué? Las tuercen. Como también las otras escrituras, ¿para qué? Para su perdición. Mire, es muy importante entender la responsabilidad de entenderlas. ¿Por qué? Si las entiendes mal, si tienes el concepto equivocado, ¿qué va a pasar con la aplicación? Va a ser pequeño, un pequeño paréntesis. Yo eso no lo digo con una posición de pronto ni odiosa ni de menosprecio, sino que es importante para que no sigamos de pronto haciendo estas aplicaciones que se van volviendo repetitivas y no son correctas. Hace algún tiempo se estilaba un tema, digamos así, yo creo que para motivar a la gente a que estableciera un plan anual, ¿no? De objetivos, de proyectos, de expectativas, de propósitos. Entonces a alguien se le ocurrió una genialidad, no sé a quién, y entonces de pronto leyendo un libro profético encontró algo ahí como para relacionar, y entonces él dijo que si uno en una tabla colocaba todos esos sueños, eso se llamaba el Habacuc. Y resulta que nada más descontextualizado que eso. Porque si uno va a Habacuc 2, el profeta sí está oyendo de parte de Dios que dice que escribe la visión en una tabla. Ojo, visión de objetivo y visión de algo que Dios manifiesta se escriben igual, pero no son la misma cosa. Y si usted revisa, el libro de Habacuc no es un libro administrativo, ni está hablando de administración ni de objetivos. El libro de Habacuc es un libro profético. Entonces el contexto de lo que él está viendo, lo que Dios le está mostrando es algo por venir, pero no es una meta, no es un objetivo, ni es un sueño que yo deseo que se cumpla en mi vida. Entonces mire que ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque yo vuelvo y digo, alguien de pronto lo hizo de buena fe. Alguien de pronto lo hizo para motivar a los creyentes, ¿cierto? Diciendo, no, y hagámosle en una tabla. Pero una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa, y las dos cosas no deben de tocarse. Entonces, así muchas veces se va interpretando la Biblia. ¿Y qué pasa entonces con la aplicación? Ahora, yo no estoy diciendo que uno no pueda hacer establecer sus metas, sus objetivos y pegarlos en una tabla o pegarlos en donde usted los quiera, pero no descontextualice la palabra de Dios para ponerle un nombre a algo que no aplica a la relación que se está haciendo allí. ¿Sí me entendieron? Es un libro profético, está hablando de una visión profética, no de una visión ¿qué? Administrativa, no de un objetivo, no de una meta, no de un alcance. Está hablando de una manifestación divina. Entonces son dos cosas muy distintas. Y así a veces se va tomando la palabra. Entonces es lo mismo que pasa. Por eso decimos, una cosa es tomar el texto de la Biblia y otra cosa, el tema de la Biblia, y otra cosa es tomar un tema al que yo le acomodo textos bíblicos. ¿Para qué? Para darlo como un tema bíblico. Igualmente, claro.
¿De lo que él tiene en qué? Lo que pasa es que, mira, ese libro se escribe en una época específica, frente a una situación específica, a una comunidad específica. Entonces, lo primero que hay que entender es a quién se le está dirigiendo. Entonces, de hecho, cuando yo lo voy a interpretar, que es una ligereza que tenemos la mayoría y yo he cometido ese error, es pensar que cuando yo lo estoy interpretando inmediatamente se aplica a mí el mensaje. No, el mensaje fue dado ¿qué? A una comunidad específica, en un momento específico, bajo unas circunstancias. Los babilonios los iban a invadir o ya los habían invadido y él entonces, Dios le está mostrando lo que viene y las consecuencias que van a acarrear. Ya posteriormente, hecha la interpretación, entonces correcta, que es a quién se le dio, a quién se le comunicó, entonces ya podemos nosotros hacer aplicaciones y es tomar, ¿cierto? De pronto frente a las circunstancias, cómo Dios en medio de situaciones difíciles nos apoya, nos asiste y podemos tomar y recordar cómo Él apoyó a Judá en medio de esta invasión, en medio de esta situación, en medio de esta crisis y en medio de estas vicisitudes. Entonces, ese es el tema. ¿Por qué? Porque por eso dice aquí Pedro que lamentablemente hay quienes cogen la escritura y la ponen a decir lo que no está diciendo. Y mire, toqué algo ingenuo, toqué algo que le estoy diciendo, de pronto eso no le va a hacer un daño, ¿sí me entiendes? Doctrinal o teológico a nadie, pero el peligro es que sigamos interpretándola en esa línea. Exactamente, vamos a tener una concepción equivocada. Muy bien, entonces nos devolvemos y vemos que eran personas que no tenían suficientemente conocimiento de las escrituras y las acomodaban a sus intereses. Dice en el 3.2, volvemos, mira lo que dice aquí, 3.2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas, ¿por quiénes? Entonces parece que ellos ni siquiera tenían memoria. ¿Qué le está diciendo Pedro? Miren, ya los profetas y los apóstoles, pues en este caso ya Pedro, están hablando y los profetas ya han hablado, nos han contado, nos han hablado acerca de ese día, nos han hablado acerca de esa venida, pero parece que ellos no cogían el hilo o no le prestaran la suficiente atención, por tanto no tenían un conocimiento suficiente de las escrituras. Y entonces, por eso, ¿qué dicen ellos? Por eso dice acá, volviendo al texto del versículo 3, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando en sus emociones y diciendo ¿dónde está la promesa? Mire, ¿hace cuánto tiempo dicen que Cristo va a venir y no ha venido? Y mire, aquí no ha pasado nada. Es más, eran desconocedores ¿de qué? Del Génesis. Porque en el Génesis, ¿qué dice? Que hubo un diluvio. Entonces las cosas no están como, toda la vida no han estado iguales. Ya han habido acontecimientos que han traído transformaciones dentro de la historia. O sea, no eran realmente conocedores de la palabra y lo que hacen es burlarse cínicamente sin tener el conocimiento previo necesario. Entonces, por eso dice, y por eso, ¿qué le está diciendo entonces el apóstol? Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos los cielos por la palabra de Dios. O sea, no conocen el Génesis. Y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados, ¿por qué? Por la misma palabra. Entonces no hay un conocimiento. Entonces no estamos hablando de que, vamos a tener el supremo conocimiento. No, pero la idea es que crezcamos. Siempre crezcamos. No nos acomodemos. Porque cuando a la hora de que vamos a aprender, ¿cuál es la más fácil? Ay, qué pereza. Ay, no, qué jartera. Ay, no, después no tengo tiempo, ¿no? Que es la más fácil de todas. No tengo tiempo. Pero la idea, ¿cuál es? Que usted establezca su compromiso y siga creciendo en esta dirección. Muy bien, vamos al segundo punto. Entonces decimos que este conocimiento es para edificarnos por su palabra, sus promesas. Ahí están sus promesas para seguirnos edificando. Segundo punto, versículo 9 al 12. El Señor no retarda, otra vez su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros,
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos. Ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Entonces, ¿qué pasa ahorita, Pedro? A explicar que las promesas de Dios no se tardan porque Dios no sea serio, sino que se tardan al contrario. Miren lo que le está diciendo a ellos, porque Dios es bueno. Miren lo que dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es que paciente con nosotros, no queriendo que ¿qué? Que perezcan, sino que ¿qué? Que tengan vida por medio del arrepentimiento. Romanos 2:4 nos recuerda el apóstol Pablo en el capítulo 2, cuando está entrando a hablar acerca del futuro juicio de Dios. Dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía ¿a qué? Al arrepentimiento. Mira, lo que Dios procura, lo que Dios está esperando de cada mortal, de acuerdo a su voluntad, porque algunos podrán decir, unos sí, otros no, pero eso no lo sabemos nosotros. Por eso nosotros estamos llamados a proclamar un evangelio ¿a quién? A todos. Quien sabe sí y no es Dios. Nosotros no podemos determinar eso. A veces uno se confunde. Hace muchos años me pasó, viniendo en un viaje, veníamos por un viaje del Ecuador, de un congreso que habíamos estado de una semana, y veníamos en el bus, y recuerdo que al lado mío había una persona con un ceño muy adusto, muy fuerte, ¿no? Como enojado todo el tiempo. De hecho, él subió, se sentó, se puso a leer, y todo el tiempo estaba con su ceño así. Y Dios puso en nuestro corazón que compartiéramos en ese bus. Y efectivamente nos pusimos, le pedimos permiso al conductor, nos dijo claro, bajó el volumen, nos dio la oportunidad. 4 personas nos dispusimos, uno compartió una idea, el otro otra idea, el otro otra idea, y finalmente compartimos. Y bueno, mucha gente oró, pues eso fue lo que dijeron, algunos se inclinaron, bueno, fue muy bonito. Ya cuando terminamos, todos nos sentamos, llegamos a un paradero por ahí en el Patía, nos bajamos pues que a descansar, que a estirar las piernas y que a comer algo, y yo vi que este hombre con otro se vinieron hacia donde yo estaba. Yo dije, uy, ¿qué pasó? Y con esa cara seria, ¿no? Yo dije, uy, no. Yo dentro de mí pensaba, no, como difícil este señor. Resulta que llegaron y me hablaron de una manera muy amable y nos agradecieron a todos por lo que habíamos hecho. Ellos eran hijos, ellos habían sido criados dentro de la cultura de una iglesia presbiteriana y hacía muchos años se habían apartado. Y ese día, en ese bus, con ese mensaje, Dios había tocado sus corazones. Entonces, mire, no hagamos acepción de personas, que porque es alto, que porque es bajito, que porque es gordo, que porque es flaquito, que porque habla duro, que porque habla bajito. Comunique el evangelio, que Dios es quien sabe quién es quién. Nosotros hablemos a los oídos de todos los que podamos hablar, que el Espíritu Santo se encargará de hablar al corazón de todos los que Él quiera hablar al corazón. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que los hombres se arrepientan. Por eso no se ha cumplido todavía el tiempo, pero se cumplirá. Se cumplirá. Por eso dice en Lucas y otros evangelios que como en los días de Noé, estos dicen que todo ha estado igual. Ellos no entendían que en los días de Noé hubo un diluvio y que todo el mundo estaba ¿qué? Casándose en sus negocios, todo así como estamos hoy en día aquí. Que el fin de semana, que el trabajo de todos los días, que llegara la noche, que el almuerzo, todo funcionaba común y corriente.
Pero un día, ahí sí como dice el poeta, un día, se cerró la puerta y se vino el diluvio. No sabemos qué día, pero eso sucederá. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer en este tiempo presente? Aprovechar la misericordia, el amor, la paciencia, la longanimidad, el afecto de nuestro Dios. Dios no nos llama a convertirnos por meternos terror. Dios nos llama a convertirnos es con su amor, con su bendición, con su cuidado, con sus obras, con su evangelio, con la obra de Jesucristo en la cruz. Por eso el llamado entonces es que no menospreciemos su benignidad, sino que nos volvamos nuevamente, cambiemos nuestra manera de pensar. Por eso dice 1 Pedro 1:17, yendo nuevamente a la primera carta del apóstol, para terminar este punto. Si bien es cierto, habla de que ya no todo terminará negado, sino que será consumido ¿por qué? Por fuego. Sí va a haber un fin, va a haber un fin, va a haber un fin. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Ahora que es el tiempo, es que hay que aprovechar. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, ¿cuál es el llamado? Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. No nos pongamos en esa postura altiva de estos personajes, pensando de que, no, pues imagínense, ya hace 2000 años que dieron esa promesa y ya es suficiente, ya dejemos de estar hablando de eso, piensan ellos. Cuidado, cuidado. Cualquier día todo acontece. ¿Existe en este momento algún mecanismo tecnológico que pueda predecir exactamente a qué hora exactamente va a temblar? No. Pero en cualquier momento, ¿qué? Se movió y se movió. Y nos movimos todos. Porque eso no hay quien diga, no, yo me quedé aquí bien agarradito y no me moví. No, eso se mueve en son. Entonces, así en cualquier momento también puede consumarse todo. Por eso la invitación es más bien a que aprovechemos, a que disfrutemos de la paciencia y la benignidad de nuestro Dios y que tomemos en serio su llamado y caminemos de acuerdo a la conducta de un hijo de Dios para su gloria. Por eso finalmente, después de edificarnos y consolarnos, porque por eso nos está diciendo que la demora es por su amor, pues viene finalmente la motivación. ¿Cuál es la idea de todo este escrito de Pedro? Pues que mantengamos siempre ¿qué? El paso, que mantengamos la motivación, el compromiso, como hace el autor de Hebreos cuando le escribe a los hebreos y les dice que mantengan la misma solicitud hasta cuándo, hasta el fin de las cosas. La idea no es simplemente decir, yo me relajo ahora y después entonces sí, vuelvo y me comprometo. No, la idea es que nunca decaiga nuestro compromiso, sino que nos mantengamos siempre firmes en el llamado y en el compromiso de Dios. Por eso, finalmente, versículo 13 al 18. Pero nosotros esperamos, ¿según qué? Sus promesas. 3 veces, ¿no? Algunos se burlan de la promesa. Luego pasa Pedro a explicarnos que si la promesa se demora es por amor, pero luego pasa a recordarnos que ¿qué? Pero teniendo nosotros estas promesas, ¿qué dice? Cielo nuevo y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Entonces dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con ¿qué? Diligencia, ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es ¿para qué? Salvación, lo que estábamos compartiendo ahorita. Si su promesa no se ha cumplido, si el Señor no ha llegado, es porque tiene ¿qué? Paciencia para salvación. Dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales ¿quiénes? Los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, ¿para qué? Su propia perdición.
Es que creer que uno acomodar la escritura para que a mí me quede cómodo, o acomodar la escritura para no comprometerme a vivir de acuerdo a lo que Dios dice, uno cree que uno le está haciendo ¿qué? Trampa a Dios. ¿Y qué dice Gálatas 6? Dios no puede ser burlado. Mire, uno se puede burlar del papá, de la mamá, del policía, del soldado, de la justicia, del gobierno americano, de los satélites, de los rusos. Usted puede engañar al que engañadores todos los días aparecen, pero a Dios no. A Dios usted no lo va a engañar. De eso sí, ahí sí que aterrice. Aterrice, porque tarde o temprano tendrá lo que usted ha sembrado. Entonces, por eso dice aquí que lamentablemente, así que vosotros, oh amados hermanos, sabiéndolo de antemano, guardaos, dice, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigas de vuestra firmeza. Antes bien, crecer en la gracia. ¿Y qué? El conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, alza la gloria, la honra, hasta el día de la eternidad. Por eso hay que estar siempre creciendo, ¿qué? En el conocimiento y en la gracia del Señor. Nunca para atrás, siempre para adelante. Nunca para los lados, siempre hacia adelante. Creciendo, creciendo, creciendo en ese conocimiento. Por eso nos dice, volviendo a la primera carta, primera de Pedro 4, del 1 al 7, llamándonos a ¿qué? A ser persistentes, a ya dejar atrás la vida vieja y apropiarnos y vivir y disfrutar de ¿qué? La vida nueva. Es que, mire que de hecho ¿qué hace uno cada año cuando la Tierra le da la vuelta al Sol? ¿Es un año? Es un año, ¿no? Oiga, eso le es grande, ¿no? ¿Y qué hacemos entonces el 31? No, que yo ahorita en enero, vean, yo me comprometo y yo ya cambiar, y yo ya cambiar, y yo ya ser una nueva persona. Y sí, muchos arrancan la primera semana, a algunos les dura la caña para un mes, a otros les dura para 2 meses, pero después otra vez, ¿qué? Volvemos a lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pedro? Mire, la idea es que uno viva siempre la nueva vida. No esperar a que el sol dé la vuelta. Por eso, si usted puede empezar hoy, empiece hoy. No importa que estemos en marzo. Si a usted Dios le habló, si usted Dios lo iluminó a través de su palabra y el Espíritu Santo lo reconvino a usted, y era junio, pues arranque en junio, y era septiembre, arranque en septiembre, pero arranque y ya no vuelva a detenerse. Entonces dice Pedro, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Para qué? Para no vivir el tiempo que resta, ¿en qué? En la carne. ¿Conforme a qué? ¿Cómo era que vivían estos otros señores? En la concupiscencia, en sus emociones, en lo que les dice, ¿sí? Discúlpeme, no es por incomodarle, pues. Es obvio, es un canto popular, ¿no? Y no solo una, hay muchas veces a usted le dicen, haga lo que diga el corazón. Pues yo le digo, hágalo y verá. No, es la Biblia la que lo dice. No, es bonito, obvio. Yo sé que lo que quieren decir es que siempre se hagan las cosas, sí, con compromiso, que se hagan de buena fe, con buen interés, pero recordemos que nuestro corazón es un corazón, ¿qué? Caído. Y que así como ese corazón hoy, mire, así como cuántas veces no ha pasado, como ese corazón es capaz de tomar la decisión, usted tiene algún problema renal y dice, le dono mi riñón, y es capaz de darle un riñón, pero mañana puede hacerle una situación pero ¿cómo puede hacer eso si esa persona, mire, cómo lo quería, cómo la quería, qué especial era, qué increíbles que eran? Pero ese es el corazón del hombre. Dice Jeremías 17:9 que el corazón del hombre es ¿qué? Engañoso y perverso.
¿Sabe la palabra perverso qué es? Torcido. ¿Y sabe a qué se refiere? A un tirabuzón. ¿Usted ha visto que es un tirabuzón así? Bueno, mejor dicho, ¿ha visto la colita de un marrano? Así es el corazón nuestro. Y usted coge, estira esa colita y la suelta y que vuelve otra vez y se recoge. Porque esa es su naturaleza. Entonces, por eso aquí lo que está diciendo es, no vivamos según nuestras emociones, nuestras concupiscencias, nuestros deseos humanos, naturales. Dice aquí, sino conforme a ¿qué? La voluntad de Dios, que es la que nos enseñan las Escrituras. Luego sigue diciendo, baste ya que el tiempo pasado para haber hecho ¿qué? Pues lo que le agrada a los demás, andando en ¿qué? Laxivia, otra vez, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿A esto les parece qué? Pues les parece rarísimo. ¿Les parece rarísimo que usted sea una persona que no ande así? Pero en eso consiste el cambio. Y entonces dice, a ellos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Y qué hacen? Los ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el espíritu según Dios. ¿Qué dice finalmente? Mas el fin de todas las cosas que se acercan. ¿Cuál es el llamado? Sed sobrios pues, sed pues sobrios y ¿qué? Y velad. Entonces por eso la palabra de Dios nos motiva, hombre, has cambiado, mantente firme en ese cambio. ¿Has sido transformado? Mantente firme en esa transformación. ¿Eres una nueva persona, hombre? Mantente firme en esa nueva persona. Ese es el llamado. Y finalmente, ahí mismo, versículo 15 al 19, en primera de Pedro, mire lo que dice. Así que ninguno de vosotros padezca como ¿qué? Homicida, o ladrón, o malhechor, o mire, por chismoso. Pero si alguno padece como cristiano, ¿qué dice? No se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo que ¿qué? Que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador. ¿Y qué? Y hagan el bien. Es que prácticamente podríamos resumir la primera carta de Pedro con esta frase: sé valiente y sea amable. En eso se resume el contenido de la primera carta, donde Pedro nos llama que a pesar de la adversidad, la persecución, el asedio, la difamación, el señalamiento, porque esa carta se escribe cuando va iniciando la primera persecución cristiana, ¿qué dice Pedro? A pesar de todo eso, o sea, sea valiente, pero no deje de ser amable. O sea, que su conducta siempre sea una conducta de un creyente. No importan las situaciones. Y entonces, en la segunda, ¿qué está haciendo? Pues está dirigiéndose a esta misma comunidad, está dirigiéndose a estos mismos destinatarios y les está ¿qué? Trayendo a memoria, les está motivando. Primero, ¿qué? ¿Al qué? Al edificarles. Luego, ¿a qué? Al consolarles. Y luego, ¿qué? Al motivarles, que se mantengan firmes, que no decaigan, que no claudiquen, que no cedan, que no retrocedan, que no desmayen. Y aquí está la palabra, que se mantengan siempre, ¿qué? Creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios. Que para estos efectos está, ¿para qué? Para mantenernos en el camino y en la motivación correcta. Para orar, hemos hablado 3 veces de las promesas de Dios, que es la palabra, está contenida dentro de la palabra de Dios. En la famosa aventura del peregrino, si algunos de pronto lo han leído, es una muy bonita, digamos así, ilustración acerca de lo que es la vida cristiana.
El progreso del peregrino se llama, o el peregrino. Juan Bunyan pues toma un personaje que se llama Cristiano y lo mete en toda una cantidad de aventuras y ahí va describiendo todas las características y vivencias de un cristiano. Y en una de esas dice que Cristiano fue preso en un castillo que se llamaba Duda. Y todos los días iba junto con otro compañero ahí de viaje, y todos los días iba el monstruo o el gigante Desesperación y lo castigaba. Preso en el castillo de la duda, ¿y quién lo castigaba diariamente? Desesperación. Y dice entonces que estando ahí en esa situación, recordó que alguien le había regalado algo. Y cuando revisó en su bolsillo, había una llave. ¿Y sabes cómo se llamaba la llave? Promesa. Y por medio de esa llave salió del castillo de la duda y fue libre del gigante de la desesperación. Gloria a Dios, eso es lo que está haciendo aquí la palabra con sus promesas. Por eso recordemos que, de hecho, el mismo apóstol aquí en la tercera carta nos recuerda esto cuando nos dice en el versículo 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido ¿de qué? De la corrupción que hay en el mundo, ¿a causa de qué? Otra vez la palabra, ¿no? Concupiscencia. Gloria a Dios entonces, mira, qué importante que sigamos creciendo en Él y que vayamos encontrando en esas promesas, por eso cantábamos ahora, ¿no? Dios de pacto que cumple ¿qué? Su palabra y sus promesas. Ahí están esas promesas, las promesas de su advenimiento, las promesas de su salvación, las promesas de su regeneración, las promesas de la transformación, las promesas para la vida de aquel que cree, que son promesas, dice aquí que grandes y poderosas. Están dadas para cada uno de nosotros. Por eso, sigamos creciendo, sigamos entendiéndolas para poder captar plenamente su concepto y poder aplicarlas y ver que el efecto de la obra de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Bendito Dios, le damos muchas gracias en esta noche. Gracias porque nos recuerdas y nos llamas. Nos llamas a seguir creciendo, Señor, en tu conocimiento. Nunca podemos decir, ya basta. Nunca podemos decir, ya es más que suficiente. Cada día, a través de esta palabra viva,